Buenas tardes, tutora y compañeras. La temática seleccionada es la influencia de la herencia genética en las drogodependencias. La seleccioné porque hace ver que la adicción a las drogas no solo se trata de un trastorno cuyo origen puede radicarse en factores ambientales. Los investigadores del tema han ido descubriendo que en este trastorno, aunque hay múltiples factores como la edad, la familia, medio ambiente, el desarrollo y el entorno social, ninguno ha sido considerado de origen causal, pero sí han concluido que hay rasgos heredables de la influencia de una herencia genética en la drogodependencia. La drogodependencia es una situación en la cual se ha perdido el control en el consumo de una sustancia. Puede ser alcohol, tabaco, cocaína, etc. La existencia de factores hereditarios no implica que una dependencia sea un trastorno hereditario, sino que rasgos heredables como sensibilidad a una sustancia, las características y curso temporal de la tolerancia y abstinencia, el metabolismo de la droga, la preferencia por una determinada sustancia, son factores de riesgo o de protección frente a un trastorno de drogodependencia. Las investigaciones relacionadas con este trastorno se han centrado en los sistemas de recompensa. Las principales vías implicadas en los sistemas de recompensa cerebrales son la mesolímbica, que utilizan como neurotransmisor a la dopamina. Las sustancias capaces de producir drogodependencia actúan sobre estos circuitos de recompensa de la misma forma que los neurotransmisores naturales, produciendo un estado de intensa satisfacción. En el control de la actividad de este sistema también intervienen otros sistemas de neurotransmisión, como el GABA, el serotonérgico y el opioide. Son muchos los sistemas de neurotransmisión que están involucrados en las drogodependencias. La metodología para determinar que la herencia genética favorece el desarrollo de la droga se agrupa así: estudios en familias en las que se averigua la incidencia de alguna dependencia a drogas entre los familiares de un drogadicto, entre parejas de gemelos y en familiares adoptados. Estudios de genética molecular en humanos que tratan de relacionar la dependencia a una droga con la presencia de un alelo de un gen. Estudios en animales de experimentación parten desde la genética molecular hasta los estudios de conducta y biología molecular, donde se valora la expresión de un carácter, la sensibilidad a los efectos de la droga, el desarrollo de tolerancia, dependencia y la preferencia de droga. Resultados de los estudios de familias. Dentro de las drogodependencias, el alcoholismo es la primera y más investigada, en lo que se concluye: las tasas de dependencia en familiares de sujetos alcohólicos son más elevados que en los familiares de controles. En gemelos varones, la incidencia de alcoholismo es mayor en monocigóticos que en disigóticos. Hay una mayor tasa de alcoholismo entre los familiares biológicos que en los familiares adoptados. Se describen dos tipos de alcohólicos. Tipo 1, que empieza a beber tarde, de vez en cuando, pierden el control de la bebida y se sienten culpables. Tipo 2, con conductas impulsivas y agresivas y comienzo temprano del consumo de alcohol. Es este tipo el que tiene una influencia de los factores genéticos. Los estudios de familias también han encontrado que las dependencias a otras drogas están influenciadas por factores ambientales como por herencia. Resultados de estudios de genética molecular en humanos. Todas las sustancias susceptibles de causar drogodependencias activan los sistemas de refuerzo, de ahí que los genes receptores para la dopamina 2 son los más estudiados en drogodependientes y grupos control, y las que podrían ser las primeras implicadas en la expresión de algún carácter que predispusiera a las drogodependencias. Resultados de los estudios en animales. Aunque tienen ventajas y limitaciones, han servido para demostrar que numerosos aspectos relacionados con las drogodependencias están bajo el control de factores genéticos y ambientales. Ha facilitado los estudios sobre bases genéticas de las conductas relacionadas con las drogas. Han revelado un patrón de codeterminación genética en la sensibilidad o toxicidad al alcohol. Estudios bioquímicos han demostrado diferencias en los procesos neuroadaptativos debido a la administración crónica de las drogas. En conclusión, la vulnerabilidad al abuso y dependencia a las drogas nace o deriva de una interacción compleja entre factores ambientales y genéticos. Los estudios en familias han servido para evaluar el impacto de la predisposición genética en el origen de la drogodependencia, su interacción con factores sociales y ambientales. En esta línea de investigación falta mucho por hacer, pero se tiene la esperanza de que la identificación de los genes implicados mejorará la prevención y tratamiento de las drogodependencias. Muchas gracias por su atención.
Buenas tardes, tutora y compañeras. Mi nombre es Yamile Gil. La temática que más me llamó la atención fue psicobiología, estrés y depresión. Esta temática fue escogida porque considero que en primer lugar es un problema de salud pública y además es uno de los problemas más relevantes en los individuos en estos tiempos, ya que el estrés genera discapacidad física y psicológica y si no es intervenido de manera oportuna y pertinente puede llegar a generar la muerte. Cuando hablamos de discapacidad física me refiero a toda la sintomatología que esta enfermedad produce, como es la tensión muscular, manos frías o sudorosas, insomnio, dolores de cabeza, fatiga, problemas de espalda o cuello, indigestión, respiración agitada, perturbaciones en el sueño, sarpullido, disfunción sexual. Y cuando hacemos referencia a la discapacidad psicológica se presentan malestares tales como bajo estado de ánimo, desesperanza, pensamientos excesivos de temor al fracaso, excesiva autocrítica, olvido, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, pensamientos repetitivos. Dentro de las conductas tenemos la risa nerviosa, trato brusco hacia las demás personas, el alcohol y las drogas, aumento o disminución del apetito, llanto, rechinar los dientes o apretar las mandíbulas. Es muy importante encontrar el origen de este tipo de pensamientos y emociones y de igual forma de las conductas, las cuales repercuten de manera beneficiosa o perjudicialmente en la salud y calidad de los individuos. Es de resaltar que el estrés con pequeña frecuencia puede mantener a las personas más alerta, ayudando al equilibrio del organismo, pero cuando la respuesta ante determinada situación no ayuda al individuo, se convierte en un obstáculo para su desarrollo normal. Y es precisamente ahí donde el estado de bienestar general se ve perturbado, desencadenando varios problemas de salud física y salud mental. Entre los últimos se encuentran los trastornos de ansiedad y los tipos de depresión, leve, moderada y grave. El impacto de los trastornos mentales en la calidad de vida es muy alto, ya que está el resultado de la compleja interacción entre los factores objetivos y subjetivos. Los primeros constituyen las condiciones externas, tales como la económica, sociopolíticas y culturales, y además ambientales, que facilitan o entorpecen el pleno desarrollo del hombre. Y los segundos están determinados por la valoración que el sujeto hace de su propia vida. La implementación de la psicología en temas de estrés y depresión juega un papel muy importante, ya que es mediante ella que se busca que las personas retomen el control de sus vidas, que sus pensamientos sean congruentes con sus acciones y que sobre todo encuentren esa tranquilidad emocional que tanto necesitan. La ayuda psicológica contribuye a mejorar las personas su calidad de vida, ya que aumenta en ella la autoestima, el deseo de vivir, incluso la salud física mejora considerablemente, puesto que aspectos como el sueño, la alimentación e incluso la aparición personal cambian de forma positiva. Es necesario que se realicen campañas de salud mental que contribuyan a disminuir los efectos que produce el estrés y la depresión en la vida de las personas, evitando así que se produzcan consecuencias lamentables al no ser tratadas de manera pertinente y a tiempo, como es el caso de una depresión mayor, la cual conduce lamentablemente al suicidio. Gracias por tu atención, tutora y compañeras. Feliz tarde. Compañeras y tutora. Para el curso de psicobiología he escogido el tema de psicobiología de la violencia y la agresividad, para lo cual voy a hacer una breve descripción de la palabra violencia. Violencia se puede entender como el comportamiento que aniquila la vida de una persona o un grupo de personas o que por lo menos pone en grave peligro su existencia. Tenemos también definirla como la agresión destructiva que implica daños físicos a personas u objetos. Igual esta palabra tiene mucho que ver con la agresividad o el potencial agresivo, que es en últimas el nivel que se maneja a nivel de violencia. Esta sería una variable interviniente que indica la actitud o inclinación que siente una persona o varias personas a realizar actos violentos. Podemos clasificar la violencia de varias maneras. Podríamos clasificarla de un individuo hacia sí mismo, hablamos por ejemplo del suicidio, o de un individuo hacia un grupo de personas, como por ejemplo delitos contra la sociedad, masacres, también de un individuo contra otro individuo, en el que podemos hablar de un homicidio, tenemos de un grupo contra un individuo, podemos hablar de la pena de muerte o secuestro, y de un grupo contra otro grupo, guerra o terrorismo. También hay un tipo de violencia que se llama violencia patológica, que es la que es provocada por alteraciones psíquicas primarias o por manifestaciones anormales del sistema cerebral, de la parte del funcionamiento cerebral.
y otras clasificaciones que digamos que son un poco más complejas, pero que ahorita lo que nos interesa es hablar acerca de la teoría de la génesis de la violencia. Tenemos tres teorías: la teoría neurobiológica, la teoría psicológica y la teoría sociocultural. Para este tema nos atañen los modelos neurobiológicos o teoría neurobiológica, dentro de las cuales están los modelos genéticos neuroquímicos que hablan acerca de la serotonina como reguladora del estado de ánimo, de la ansiedad y la violencia impulsiva. Estudios en animales evidencian que cuando se tienen bajas contracciones de serotonina es porque los ciertos individuos presentan algún tipo de agresividad o algún tipo de acto violento. En humanos, el sistema serotoninérgico tiene un efecto inhibitorio del sistema dopaminérgico. Eso quiere decir que empieza a haber un desequilibrio entre estos dos componentes que puede generar este tipo de desencadenamientos violentos. El modelo endocrinológico nos habla de que algunas hormonas como la testosterona también tienen mucho que ver y digamos influyen mucho en la conducta agresiva. Según lo observado en animales, los machos, digamos en la parte reproductiva, siempre tienden a ser muy territoriales durante el apareamiento. Esto generalmente es producido por los centros hormonales naturales de su ciclo biológico. Otro factor importante es la existencia de conductas agresivas y comportamientos antisociales que serían producidas por alguna alteración del eje hipotalámico hipofisiario, que como todos sabemos son centros de control hormonal y de neurotransmisores esenciales para el equilibrio, digámoslo así, mental. Hablamos también de un modelo etológico. Este modelo etológico nos lleva a la parte evolutiva del ser humano, en donde nos explica que hay que la razón y el entendimiento del individuo llegó muy lejos dentro de la cadena evolutiva humana. Es decir, o sea, se demoró mucho, el primate se demoró mucho en llegar a ese estadio de razón y entendimiento. Y por lo tanto, todavía tenemos los rezagos de nuestros antecesores muy marcados. Ellos eran demasiado violentos, demasiado territoriales, por lo cual aún, digamos, en nuestro mapa tenemos ese tipo de componentes. Y hay un modelo neurobiológico en el que nos habla de que la violencia y los ataques de agresividad están relacionados con la disminución en la actividad de las áreas corticales prefrontales y se ha demostrado que tiene mucho que ver con alguna alteración dentro de la corteza cerebral. De igual manera se puede afirmar que ninguna parte del cerebro actúa por sí sola, o sea, digamos de manera aislada, sino que es un resultado del equilibrio entre la estimulación y la inhibición de diferentes zonas en un momento específico. Cordial saludo para todos y para todas. Mi nombre es Joana Vázquez. Soy estudiante de la Universidad UNAD, Universidad Abierta y de Distancias. Soy estudiante del segundo semestre de Psicología. En esta ocasión me toca hablar acerca de la homosexualidad. La homosexualidad es una práctica con personas del mismo sexo que durante el siglo XX despertó mucho interés debido a su incremento de personas homosexuales. Por ser un grupo minoritario, fue considerado como una enfermedad y determinado como salud pública, que generaba cada vez más discriminación. La homosexualidad es una condición biológica que tiene un componente genético que hace que tengan las conductas diferentes. También puede ser por mecanismos hormonales. Las preferencias sexuales masculinas, en gran parte, son variadas por las regiones del hipotálamo. También el sistema mesolímbico, que es el que juega un rol importante en las motivaciones sexuales, y el sistema límbico, que es el considerado como un regulador de la motivación de la sexualidad masculina. Debido a que no es a una conducta, debido a que es una conducta hormonal,
y biológica, me parece que no deberían ser rechazados y que deberíamos dar unas charlas siempre acerca de las orientaciones sexuales para que la gente sepa que no es una enfermedad y podamos aceptar más a las personas homosexuales, respetarles sus derechos, también poderlas y a las personas homosexuales tratarlas desde hacerles un acompañamiento, desde podríamos tratarlos desde la psicología sistémica, ya que esta es la que se enfoca en la familia y en el entorno, para que ellos sepan que no son enfermos y para que no sean discriminados. Muchas gracias.